Dios alcanzó a mi mamá. Cuando mi papá estaba en una cama al borde de la muerte, Dios lo levantó. Y fue bien curioso porque pues mi papá tampoco creía que Jesús podía cambiarlo. Desde mi niñez hasta mis 15 años, como nunca supe que era tener un papá terrenal, por eso me costaba mucho creer que tenía un papá que me cuidaba en el cielo. Cuando decidí tomar el llamado a misiones, ahí fue donde dije, bueno, Jesús, tú me estás llamando a esto, y luché un año con una palabra que Dios me había hablado para unirme a misiones. Y luchaba y luchaba y luchaba hasta que llegó el COVID, y ahí fue donde Dios me dijo, cuando entiendas que yo no te llamé a que le entregues tu vida a lo que yo te estoy dando en el mundo, no vas a entender el propósito por lo cual yo te he llamado. Y ahí fue donde Dios me dijo, es tiempo de que saques a la iglesia de su comodidad, a los jóvenes, y que comiencen a crear un ambiente de adoración para que mi reino sea entronado en Mazatlán, ¿no? Y algo que nos enseñan mucho en nuestra escuela es como conocer a Dios y darlo a conocer. Amén. Conocer a Dios y darlo a conocer, porque yo creo que es algo de lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Nosotros no podemos dar a conocer algo que no conocemos. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente nos está mirando, en Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir, lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí tú te puedes suscribir, sé que será de bendición para tu vida, pues es Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también a Él lo sigues, también salvará tu vida. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Te lo cuenta Damaris. Y nos encontramos nuevamente honrados y bendecidos aquí en el estudio, ya que nos acompaña un jovenazo. Sinceramente, ya tengo tiempo yo siguiendo sus pasos, el ministerio que Dios le ha regalado tan bonito, ese amor por servir la obra misionera de Dios. Sinceramente, es un ejemplo de joven, en lo personal te lo digo, y le damos la bienvenida sin más preámbulo, así para que no digan, ay, la hermana qué chorera es, a todos le dice lo mismo. No, pero sí, la verdad es un ejemplo, porque se ve que lo haces con todo el amor. Ya más adelante nuestro hermano nos estará contando cómo ha llegado hasta acá. Dios te bendiga, hermano Raúl Sánchez, y gracias por aceptar esta invitación. Sinceramente, yo sé que será de bendición para todas las personas, para todos los jóvenes que nos van a estar viendo en persona. Personalmente a los jóvenes más que nada, ¿verdad? Pues sí, hola, ¿qué tal? Soy Raúl. Pues estoy sirviendo aquí en Mazatlán como misionero desde hace 2 años. He estado como aprendiendo de quién es Jesús y poderlo dar a conocer en esta ciudad. Soy de Sonora y tengo 22 años y fue algo que Dios me habló para traer en este tiempo para esta juventud, para esta ciudad sobre todo. Entonces, gracias por la invitación y gracias por querer dar a conocer a Jesús a través de lo que Él está haciendo por este medio también. Amén. Y déjenme decirle que estos misioneros están haciendo mucho ruido aquí en la ciudad de Mazatlán y es algo que está impactando demasiado, tanto que primeramente Dios a través de este podcast, de esta charla, más personas se motiven y vean que sí se puede y que hay que levantar la voz para que podamos alcanzar más gente a través de las misiones. Es algo que nadie quiere, ¿verdad, hermano? Las misiones. No, yo creo que es complicado para ahorita. Y más sobre todo para los jóvenes que a veces dicen como, no sé, uno como latinos, unos como mexicanos. Es como, si entro a las misiones tengo que dejar todo. Tengo que dejar casa, trabajo, familia y muchas cosas. Y yo creo que a veces es como como jóvenes estamos acostumbrados a decir como, yo veo una vida por delante. Yo veo mi futuro. Yo veo lo que quiero hacer en mi vida. Y así nos concentramos tanto en eso que a veces atender el llamado de Dios en nuestra juventud es como un poco como complicado para muchos, se podría decir, ¿no? Pero porque implica dejar, como les mencionaba ahorita, casa, trabajo, familia, sobre todo, para poder atender el llamado a misiones que Dios nos está haciendo y sobre todo más cuando Dios te hace ese llamado en tu juventud, ¿no? Amén. ¿Cómo comenzó toda esta aventura, Raúl? Fue pues prácticamente como un poco contexto de mi vida antes de venirme a misiones. Yo crecí en un lugar que no era cristiano, un lugar completamente destrozado por adicciones, una familia que no era cristiana, que no conocía a Jesús.
Mi papá estaba metido en muchas cosas, en drogas, en adicciones. Entonces para mí fue complicado porque yo decía como, Dios no existe porque mira la condición en la que está mi familia, ¿no? Entonces eso comenzó a crear muchas cosas en mí de decir como, no, Dios no existe, Dios no está con nosotros, por eso mi familia está destrozada por drogas, por adicciones y así. Y como fue como pasando el tiempo, como me creé como con esa cultura de Dios no existe, por eso mi familia está como estaba, ¿no? Hasta que conocí quién era Jesús y cuando Jesús transformó la vida de mi papá, cuando él estaba al borde de muertes por drogas, por adicciones, ahí fue donde dije, Jesús es real. Y ahí fue donde pude tener un encuentro con él. Y eso fue lo que me empujó como a creer que Jesús podía cambiar nuestras vidas. Y él podía también hacer un llamado en ese entonces, en mi juventud, para poder unirme a las misiones, ¿no? Y Dios restauró la vida de tu padre. Sí, ahorita mi papá es cristiano, sirve en la iglesia, está muy involucrado en la iglesia. Dios alcanzó a mi mamá. Cuando mi papá estaba en una cama al borde de la muerte, Dios lo levantó. Y fue bien curioso porque pues mi papá tampoco creía que Jesús podía cambiarlo. Entonces cuando él estaba al borde de la muerte, le dijo a mi mamá, si Dios me despierta, yo prometo que nunca me voy a volver a drogar. Y mi mamá fue como creyendo y dijo como, bueno, yo te voy a presentar ese Jesús que transforma. Y mi papá con esas palabras dijo, si Dios es real, yo el siguiente día voy a despertar. Wow. Y mi papá despertó y desde ahí ya nunca se volvió a drogar y ahorita ya tiene como alrededor de 10 años que está como metido en la iglesia y ahora se dedica a alcanzar personas con adicciones, a traerlas a los pies de Cristo por lo que Cristo hizo en él. Y ahora él se dedica a que las personas puedan conocer también a Jesús. Wow, qué gran impacto, hubo en tu vida, Raúl. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó todo eso? Tenía 15 años cuando mi papá conoció a Jesús, pero prácticamente desde mi niñez hasta mis 15 años, como nunca supe que era tener un papá terrenal, por eso me costaba mucho creer que tenía un papá que me cuidaba en el cielo, ¿no? Wow. Entonces, como tenía 15 años cuando mi papá conoció a Jesús, pero fue una temporada muy difícil porque ya a los 15 años uno ya quiere como experimentar, como decir, me están invitando a estos lugares, voy a ir con mis amigos y todo eso. Entonces tu enfoque no está tanto en Jesús porque te acostumbras como a las amistades, a las relaciones y todo eso. Entonces como era complicado para mí como creer en Jesús a esa edad de mi vida, pero incluso ya Jesús había hecho en la vida de mi familia. Entonces como no estaba convencido aún de quién era Jesús. A esa edad que tenía 15 años cuando mi papá conoció de él. ¿Cómo creciste emocionalmente? ¿Cómo es vivir con un padre en adicciones? Es complicado porque es como, por ejemplo, mi mamá trabajaba todo el día de 9 a 6 de la tarde. Entonces yo tengo pues 5 hermanos más aparte de mí. Y fue bien complicado porque había temporadas donde te tocaba como hacer las cosas por ti solo, ¿no? Te tocaba lavar, plancharte, hacerte tus comidas y estar como al pendiente porque no estaba un papá presente, porque estaba en adicciones, mi casa en un punto de venta de droga. Entonces, como era bien complicado porque eso creó en mí y en mis hermanos como el crecer con ansiedad, con depresión, con sentirnos solos, como con sentirnos abandonados, como no tener esa figura paterna, esa figura materna, porque mi mamá estaba de una u otra manera con nosotros, pero la mayoría de su tiempo era sacar adelante a sus 6 hijos, y era como ella estaba enfocada en trabajar, pero mi papá estaba pues en las drogas. Entonces eso creó en nosotros demasiadas inseguridades y demasiadas cosas que era tan fuerte eso que estaba en nosotros que yo me acuerdo que yo estaba en el kinder y en la primaria y no hablaba. Porque todo me daba miedo del mismo como temor y eso. Y una vez le hablaron a mi mamá y le dijeron, ¿por qué él no habla? Él no dice presente, no nada. Y todo es mudo. Y la gente preguntaba que si era mudo, pero no era mudo. Pero era más como ese miedo, el alzar mi voz y el decir como hablar. Incluso hasta el decir presente era como complicado para mí. El poder hablar de todo lo que se fue creando desde mi niñez. Y como era el resultado de eso, ¿no? De no tener como un papá y una mamá tan presentes. Entonces como el hecho de estar solo como empezó a crear como mucho miedo en mí y mucha inseguridad al hablar o al conectar con las personas. ¿A qué edad se desarrolló tu lenguaje? Yo creo que cuando estaba como en cuarto de primaria, quinto de primaria, comencé como a relacionarme, como al tener amigos. Siempre tenía amigos y podía jugar y estar con ellos, pero no hablaba. Entonces era como
como no sé, un miedo y una vergüenza que tenía que no, o sea, me impedía que yo pudiera comunicarme con las personas. ¿Tu relación con tu padre entonces era distante? Sí, era muy distante, pues era un papá que pues no estuvo tan presente con nosotros, entonces empezó eso a crear en mí como un coraje y un rencor hacia él. O sea, un coraje y un rencor fuerte que incluso yo no le podía decir papá. Yo le decía por su nombre y nos costaba mucho a mí y a mis hermanos decirle como papá, papá, papá. Y era como Luis, 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 Luis. Porque no estaba tan presente desde nuestra niñez, ¿no? Entonces fue como un poco complicado esa área en nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia. Cuando Jesús llega, impacta la vida de tu familia, gracias pues a la liberación más que nada de tu padre, y tú siendo aún adolescente de 15 años, que tú sabes que a los 15 años, no hombre, estás en el, como luego dicen, en la rebeldía, en donde quieres descubrir cosas, donde creo que ya los adolescentes ya dicen, ya me da igual si mi papá está o no está, ya me falta 2 escalones para ya ser mayor de edad, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo sientes que impactó tu vida eso? Eso impactó mucho nuestras vidas porque era como, incluso digo nuestras porque pues, Sí, crecí con mis 5 hermanos, ¿no? Y era como estábamos ahí en eso. Pero fue bien curioso porque mi mamá no estaba tan presente con nosotros, pero era como, no, mira, si haces esto vas a terminar como él, vas a terminar como tu papá, mira a tus primos, mira a tus tíos. Vengo de una familia, pues, tanto como por parte de mi papá, por adicciones, destrozada por adicciones. Entonces, como era bien complicado porque yo y mis hermanos teníamos un miedo por las drogas y éramos como teníamos 15 años, pero podíamos ir a una fiesta o algo en nuestra escuela y era como nos ofrecían algo y era como teníamos un miedo, o sea, un miedo porque era como escuchábamos la voz de mi mamá como mira, si tú eso vas a terminar como él, vas a terminar como él, vas a terminar como él. Y era como lo de mi mamá de que nosotros estábamos en esa edad donde mis hermanas estaban como conociendo a sus amigos en la prepa, yo en la secundaria, por ahí, todo eso. Pero cuando Jesús llegó, primero mi mamá conoció a Jesús y mi mamá fue la que le presentó a Jesús a mi papá. Cuando él hizo la transformación en mi papá, ahí fue donde mis hermanas comenzaron a entrar poco a poco, a querer conocer como quién era Jesús, qué es lo que él hacía y todo eso. Y yo creo que yo fui casi uno de los últimos de mis hermanos. Qué tremendo, que han de haber pasado por sus cabecitas. Ay, si Jesús hizo esto en la vida de mi padre, Jesús lo es todo. No, sí, era como bien como la gente no lo podía creer porque yo vivía en un pueblo muy pequeño en Sonora. Y era como la gente como decían, ¿cómo él ya no se va a drogar si él era el que le vendía prácticamente droga a todo el pueblo, ¿no? Él la distribuía. Ajá, y entonces fue como un impacto para el pueblo y para la gente como dicen, mira, él ya no se droga, mira, él vemos que está en la iglesia, se dedica a ayudar personas, se dedica a hablar de Jesús, mira, y él está haciendo que más personas en adicciones puedan conocer a Jesús a través de su testimonio, ¿no? Entonces como fue bueno el impacto porque gracias a lo que Dios restauró en ellos, Él comenzó a restaurar a mi familia completa, ¿no? Entonces llegaron mis hermanos y empezamos como a querer conocer a ese Jesús, ¿no? Yo creo que fue lo que nos hizo acercarnos a Él, como la transformación que Él hizo en mi papá. Y en todo su entorno. Sí, en todo el pueblo. Incluso era como amigos que estaban conmigo en la primaria, en la secundaria, que estaban en adicciones. Era como llegaban a mi casa a comprar droga y así, todo eso. Y mi papá me decía, mira, él estaba contigo en la primaria, ¿te acuerdas? Es de tu edad, mira. O sea, ya ellos completamente destrozados por adicciones, ¿no? Y él decía ¿qué tan grande es Dios? Decía que ustedes nunca agarraron un vicio, nunca estuvieron en adicciones y todo eso, pero también era por el trauma que teníamos de, vamos a terminar en adicciones, ¿no? Entonces mi papá decía como, imagínate si tu mamá incluso trabajando no fuera estado al pendiente de ustedes, como tú ahorita estuvieras como, por ejemplo, él que estaba contigo en la secundaria y hoy está bien metido en las adicciones, como podrían haber sido tú o tus hermanas o tu hermano. Y así, entonces como mi papá ahora reflexiona mucho eso, ¿no? Ahora que ya Jesús lo cambió y lo transformó. Es que cómo impacta, ¿no? Porque muchos se escudan, es que mi papá era alcohólico, era drogadicto, y pues yo también. Y tú al revés, porque yo tuve un padre alcohólico, un padre que consumía drogas. Yo no quiero eso para mi vida. Qué
Qué gran diferencia, pero gracias a Dios tuviste una madre que a pesar de no estar, digamos que tal vez 100% en lo emocional, ella estuvo ahí. Ahora me imagino, cuando somos pequeños pues no lo entendemos, pero ya llegamos a la edad adulta y reflexionamos y decimos, bueno, mi madre hizo lo que pudo. Tenía que trabajar para darnos de comer, o era darnos todo el amor, toda la atención, así es, entre comillas, o era darnos de comer. Sí. Fue de gran bendición tu madre el estar ahí. Fue una mujer sabia. Bien dicen que la palabra de Dios lo dice, la sabia edifica, pero la necia destruye todo. Y qué bendición. Sí, incluso mi mamá era como mi mamá era cristiana, pero no estaba como tan convencida de Jesús. Mucha gente le decía, déjalo, nunca va a cambiar, nunca esto, nunca lo otro. Ya lo que yo sí reconozco de mi mamá, ahorita que me comentas esto, es como, mi mamá trabajaba todo el día, pero mi mamá yo creo que estaba en la situación de, si no trabajo, pues ¿quién les da de comer, no? Y nosotros crecimos muy dependientes de nosotros, como empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, y era como mi mamá no estaba tan presente con nosotros, pero de una u otra manera, ella en su trabajo, ella como estaba al pendiente de nosotros, ¿no? Ella llegaba a la casa cuando nosotros ya estábamos dormidos, pero sentíamos como eso de, les traje comida, les traje cena, les traje esto y el otro, y era como de una u otra manera, como su fe, yo siento que fue la que impactó mucho la vida de mi familia, y sobre todo la que hizo que a través de ella toda mi familia y yo y mis hermanos pudiéramos conocer de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesús? Fue bien como complicado, porque yo te decía, no creía en Dios, y fue bien curioso porque yo comencé a ir a la iglesia a fuerzas, como tenía 15, 16 años, y para mí era como bien difícil, como mi mamá me llevaba a la iglesia a fuerzas, y era como, no sé, estaba en un punto donde me daba, a veces la hacía como, me voy a ir descalzo a la iglesia, solo para darle en la torre a mi mamá, ¿no? Porque no queríamos, yo y mis hermanos no queríamos nada con Jesús. Entonces, como a veces éramos, y a veces, ahorita me recuerdo y me da a veces risa, y a veces como, qué pena, lo bueno que ya le pedí disculpas a los hermanos, pero a veces llegábamos a la iglesia y dejamos a los hermanos con la mano estirada. O sea, éramos como, teníamos eso de como coraje hacia Jesús, ¿no? Por lo que había pasado. No saludamos a los hermanos, como estábamos en el servicio jugando entre nosotros, riéndonos de las personas dentro de la iglesia, como burlándonos de todo, ¿no? Pero nos costaba como, en lo personal a mí, ¿no? Me costaba como decir como, no, Jesús no existe. Y esa era mi respuesta siempre, Jesús no está. Si Jesús existiera, ¿por qué pasamos esto y esto? Y como yo me cuestionaba mucho a Dios. Entonces, no pude tener un encuentro con Jesús hasta mis 17 años, que ahí fue donde yo dije como, wow. O sea, empecé a recapacitar y dije, Jesús hizo esto en mi familia. Yo creo que yo también quiero eso que mis hermanas están experimentando, que mi papá experimentó. Entonces ahí fue donde le decidí abrir mi corazón a Jesús. Y yo recuerdo que fue bien complicado, porque cuando yo le abrí mi corazón a Jesús, Dios comenzó a mover muchas áreas en mí que no había entregado, no había rendido. Ya cuando estaba más dispuesto como a conocerlo más, ahí fue donde yo dije, ¿saben qué? Quiero entregarle mi vida a Jesús. Y me acuerdo que cuando yo dije eso, lloré, estaba con el pastor. Y lloré mucho porque fue algo como, dije, Jesús, te abro mi corazón. Y literal lo único que le dije, ¿sabe qué, pastor? Quiero entregarle mi vida a Jesús. Y ahí fue donde tuve mi primer encuentro con Jesús, y yo recuerdo que lloré como por 20 minutos. O sea, solo con decir, Jesús, te entrego mi vida. Y haz de mí lo que tú quieras. Y desde ahí empecé a llorar y el pastor solo me veía. Me da cuenta como estamos ahorita aquí platicando, el pastor se me quedaba viendo y yo lloraba, hasta que yo dejé de llorar. Me dijo, yo sabía que Dios tenía un plan para ti. Y me dijo, yo creo que el plan que Él tiene para ti lo vamos a ver en unos años después. Entonces fue mi primer encuentro con Jesús a mis 17 años. Gloria a Dios. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Fue bien curioso, porque ahorita que tocaba el tema de mi pastor, cuando yo decidí como venirme a misiones, era como complicado, porque te comentaba, a veces los jóvenes o la juventud está acostumbrada como, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y a veces como, sí, servimos en la iglesia, estamos enfocados también dentro de la iglesia, pero a veces como
también estamos enfocados en nuestro trabajo, en el sustento que tenemos y todo eso. Entonces era complicado porque yo no quería como dejar mi trabajo, como yo me independicé a los 18 años, entonces ya estaba como, tengo que trabajar para pagar mi renta, mi casa, todo y así. Entonces era muy difícil porque el pastor me decía como, si es algo que Dios te está llamando, o sea, ve y algo con lo que luché, algo con lo que luchaba como constantemente, como no, es que yo quiero terminar mi carrera, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, como visionaba mucho en lo que venía por delante, pero no en lo que Dios me estaba llamando, ¿no? Entonces cuando decidí tomar el llamado a misiones, ahí fue donde dije, bueno, Jesús, tú me estás llamando a esto, y luché 1 año con una palabra que Dios me había hablado para unirme a misiones, y luchaba hasta que llegó el COVID, y ahí fue donde Dios me dijo, cuando entiendas que yo no te llamé a que le entregues tu vida a lo que yo te estoy dando en el mundo, no vas a entender el propósito por lo cual yo te he llamado. Entonces como decidí, llegó el COVID y al primero que despidieron del trabajo fue a mí. Entonces como yo vivía en una ciudad como cerca del pueblo donde vivía, entonces me tocó irme al pueblo donde estaban mis papás, buscar trabajo, no encontraba. Y de repente me hablaban de la base misionera en la que sirvo ahorita y era como, hey, Dios tiene algo para ti. Hey, te estamos esperando. Hey, ¿qué piensas de esto y el otro? Pero ¿cómo llegó a ti la base misionera? Por algunos amigos que estaban haciendo misiones en la base en Tijuana. Ellos estaban ahí haciendo misiones y veía sus historias, cómo iban a los pueblos indígenas a compartir de Jesús, a hacer ministerio y eso. Y fue algo que siempre me gustó. Pero nunca quería aceptar el llamado misionero que Dios había puesto en mí, ¿no? Y era como, siempre estaba muy involucrado en la iglesia sirviendo, hasta que empecé a saber un poco de la base misionera, se llama Jucum, que es Juventud con una Misión. Empecé a saber de esta base misionera y ahí fue donde dije como, sí, qué padre lo que ellos hacen y qué padre que los jóvenes están buscando algo diferente para dar a conocer a Jesús, ¿no? Entonces por ello fue que empecé a conocer un poco de la base misionera en la que estoy sirviendo ahorita. Y te llamaban hasta que te convencieron. Sí, me llamaban y yo recuerdo que yo estaba trabajando y yo les decía, no, ahorita no puedo, no, llámenme después, y como, porque era con algo que estaba luchando, como hasta que yo dije, llegó el COVID y ahí fue donde dije, bueno, Dios, voy a cumplir el llamado que tú me estás haciendo en este tiempo de mi vida y quiero ir, ¿no? Y empezaron a pasar muchas cosas y yo ya tenía mi casa, tenía todo listo y ahí fue donde Dios me dijo, la obediencia que tú me des va a comenzar desde aquí. Yo, ¿cómo, no? Si necesito finanzas para pagar cosas, pagar mis vuelos, mi transporte de allá para acá y todo. Y le dije, ocupo vender mis cosas para comprar esto. Y ahí fue donde Dios me dijo, si yo te he llamado, yo voy a respaldar el llamado que yo te he hecho. No vendas nada, regálalo o dónalo. Y empecé, y luchaba y como me costó tanto hacerme de mis cosas como para regalarlas y era como, porque Dios me estaba empezando a enseñar una dependencia de Él. Entonces ahí fue donde yo dije como, bueno, Dios, lo voy a hacer y empecé a regalar mis cosas hasta que mi casa quedó vacía y ahí fue donde yo dije como, bueno, tú me estás llamando a obediencia, a obedecer lo que tú me estás llamando, como yo sé que tú vas a proveer. Empecé a regalar mis cosas y en eso me hablan de la base misionera y me dicen, hey, ¿sabes qué? Una persona que hasta ahora no sé quién fue esa persona, me dijo, donó para tu transporte de Hermosillo a Mazatlán. Y yo, ¿cómo? No, me dijo, yo pregunté, ¿quién? ¿Cómo es? ¿Quién? No sabemos quién, solo llegó un dinero a tu nombre y nos dijeron que compráramos los tiquetes de autobús de Hermosillo para Mazatlán. Y ahí fue donde empecé como a experimentar esa dependencia desde Dios, desde antes de salir de mi casa hasta llegar acá a Mazatlán. ¿Cuánto tienes aquí en Mazatlán? En Mazatlán llegué en julio del 2021. Llegué también, me acuerdo, y hay un testimonio que siempre cuento porque eso como me ayuda mucho y como digo, como un mensaje en forma de animar a los jóvenes. Es como me dicen, ¿y tú cómo saliste de Sonora? ¿Y tú cómo saliste de tu casa? Yo les digo, yo salí con 100 pesos en mi bolsa y 2 tamales que me regaló mi mamá. Y fue como, ¿a poco sí saliste con...? ¿Y cuánto tenías que pagar? Y les digo, si les hablo el número, no me van a creer. Yo tenía que pagar más de 100,000 pesos por mis escuelas que hice, ¿no? ¿Y a poco saliste con 100 pesos? Y le digo, sí, salí con 100 pesos, con 2 tamales y con una maleta llena de fe, creyendo en que Dios iba a proveer. Yo no había experimentado al grado de que Jesús pudiera como proveer ese dinero, ¿no? Y cuando llegué acá, sin duda, como empecé a ver las promesas y los planes que Dios tenía para mí, pero siempre le digo a los muchachos, como si yo pude salir de mi casa con 2 tamales y 100 pesos en mi bolsa, creyendo en que Dios iba a proveer.
yo creo que Él también lo puede hacer con más jóvenes que tienen como este llamado a misiones, ¿no? Llegas aquí y te empiezan a capacitar para poder trabajar. Sí, llego aquí y empiezo mi escuela que se llama EDE, Escuela de Discipulado y Entrenamiento, que es un entrenamiento intensivo para entrenarte en esas semanas. Aprendes muchos temas distintos cada semana, como escuchando la voz de Dios, corazón paternal de Dios, evangelismo, adoración, muchos temas como en esos 3 meses donde también como te ayudan a sanar, te ayudan a restaurar, te ayudan a tomar como tu llamado con responsabilidad como joven, ¿no? Porque a veces creemos que el llamado de Dios es como, no sé, como, es algo que Dios me dio y lo hago porque la iglesia me lo pide, o así. Entonces fue como, o sea, Dios me está llamando a esto, yo quiero como tomar ese llamado con responsabilidad de misionero y como comenzar a trabajar en la obra de Jesús, ¿no? Entonces ahí comencé como a recibir clases, los tiempos de adoración, entrenamientos, teníamos electivas, que electivas eran como entrenamientos como fuera, más como profesionales acerca de fotografía, video y todo ese tipo de cosas. Entonces como te enseñaban muchas cosas para profundizar en él, pero también cosas que te podían ayudar incluso en tu viaje de misiones, ¿no? Qué bendición. ¿Y en qué área te capacitaste? Fue en el área de media. Entonces a mí me gusta como mucho el lado de media, redes sociales y todo eso. Entonces nos enseñaban cosas de fotografía pero era como, sí, a lo mejor son cosas como que las podemos ver como normales. Seculares. Pero, seculares, pero nos las enseñaban con un contexto bíblico, como, bueno, si tú quieres como compartir de Jesús a través de un video, sabemos que tu video está enfocado en que las personas conozcan a Jesús, ¿no? Entonces, como no solo es una foto, no solo es un video, sino que tú muestras a Jesús a través del contenido o lo que tú estás haciendo en tus redes, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho porque yo decía como, yo quiero mostrar a Jesús en mis redes, ¿no? Y todo literal, a veces posteo lo que hago en mis semanas y todo eso, mis actividades. Cuando hago viajes de misiones, que me tocó hacer un viaje misionero en el sur de México, en varios lugares indígenas durante 3 meses. Entonces como yo decía, yo quiero que la gente conozca, sobre todo los jóvenes. Y yo sé que hay personas también adultas que tienen ese llamado a misionero porque me ha tocado conocerlos, ¿no? Pero yo decía, sobre todo ahorita la juventud que quiere algo real, quiere algo distinto, como yo quiero que ellos puedan ver a Jesús a través de lo que yo estoy haciendo en misiones, ¿no? ¿De dónde son todos los jóvenes que están ahorita en la escuela? Pues son jóvenes de todo el mundo, ¿no? Tenemos jóvenes de Suiza, Alemania, Rusia, Turquía, Nepal, del Medio Oriente, Brasil, Argentina. Hay como muchos jóvenes y no, hay demasiados, entonces como estoy diciendo los que me estoy como recordando ahorita, pero es un lugar como abierto para cada país, para cada tribu, para cada lengua, para cada nación, ¿no? Como estamos dando a conocer a Jesús, entonces como si hay jóvenes de diferentes partes del mundo. ¿Cómo se sustenta la escuela? Pues normalmente como misioneros somos enviados por nuestras iglesias, ¿no? Entonces cuando a mí, como un pequeño testimonio de cómo mi iglesia me envió a mí a misiones. Cuando yo me vine a misiones recuerdo que el pastor como me envió y todo y me oraron por mí, la iglesia me envió. Y la iglesia como me había dicho que me iban a apoyar mensualmente mientras yo servía en misiones y así. Cuando yo me vine a mi escuela de entrenamiento, cuando estaba en mis clases, el pastor fallece un mes después, el que me había enviado a misiones, ¿no? Entonces fue como un choque y muy fuerte para mí porque yo dije, Jesús, yo estoy atendiendo tu llamado, pero la iglesia me envió a servirte a misiones, la iglesia me envió a que yo pudiera darte a conocer a otros lugares. Y el pastor falleció, ¿no? Y fue como algo muy fuerte para mí porque yo dije, yo vengo porque la iglesia y él me enviaron y me iban a apoyar y a todo. Entonces cuando él falleció por COVID, entonces fue como cuando yo empecé a hacer mis maletas y mis cosas para regresarme porque pues la iglesia se había cerrado, ya estaba un proceso diferente, algo muy difícil que la iglesia estaba pasando. Entonces yo empecé a listar mis cosas para regresarme y cuando tenía mi maleta lista ahí fue donde Dios me dijo como, yo no te llamé para que esperaras algo de la iglesia. Yo te llamé para que me dieras a conocer a la iglesia, ¿no? Entonces fue como, yo siento que Dios me llamó a misiones a trabajar con la iglesia, ¿no? Entonces tengo un corazón por la iglesia, siempre como, desde que llegué a Mazatlán comencé a involucrarme en la iglesia. Entonces fue cuando yo estaba listo para regresarme y fue donde Dios me dijo, yo te llamé no por lo que ibas a recibir. Yo te llamé porque te iba a hacer que crearas una dependencia de mí, ¿no? Entonces como
como fue duro y fue un proceso difícil porque yo ya estaba listo para regresarme a mi casa. Y eso fue lo que me detuvo aquí. Que la iglesia me haya enviado y que después el pastor falleciera y la iglesia se cerrara. Ahí fue donde tú dices como, ¿qué hago? ¿No? Estoy aquí, ya tengo unas semanas de entrenamiento, de clases, como, ¿qué más puedo hacer? Entonces fue una temporada dura y difícil porque ni siquiera pude llegar como a la iglesia porque pues era COVID, no, yo hacía 12 horas para regresar. Entonces aquí me quedé y como Dios me ayudó a procesar eso y a poder como sanar también esa área del pastor, de la iglesia y todo. Entonces fue un poco como difícil, pero pues sigo aquí y eso ya tiene como 2 años. Entonces voy para 3, de hecho. 3 años ya. Y en la actualidad, ¿cómo te sustentas económicamente? A veces es como la gente y como misioneros muchas personas nos hacen como esa pregunta, ¿no? Como es complicado a veces porque cuando no tienes una iglesia, no tienes un respaldo, y hay muchos jóvenes que dicen, yo siento el llamado de Dios, pero mi iglesia no está de acuerdo con apoyar mi llamado a misiones, ¿no? Entonces, como muchos de ellos dicen, como yo quiero cumplir el llamado de Dios, pero la iglesia no está de acuerdo. Entonces, como ellos se despojan y como, bueno, si Dios me está llamando a hacer esto, yo voy a ir. Y a veces es como dicen como, bueno, yo vine porque Dios me estaba llamando, pero la iglesia no quería apoyar el llamado misionero, ¿no? Y a veces como iglesias latinas estamos acostumbrados a no estar en un ambiente de misiones. Y a veces creemos que misiones es solo viajar o ir por todo el mundo y predicando de Jesús, sí. Pero a veces misiones también es hablarle de Jesús a las personas en donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu ciudad, ¿no? Entonces, como ellos decían, como la iglesia no está de acuerdo para sostenernos en las misiones. Y fue como, yo les digo eso, como no tengo un apoyo de una iglesia en específica, no tengo como un apoyo muy grande como a alguien de Estados Unidos. Las iglesias de Estados Unidos acostumbran mucho a apoyar misioneros. Pero yo decía, sin duda, desde que yo atendí el llamado de Dios, no me ha hecho falta nada, ¿no? Incluso a veces es como, tengo que pagar renta al siguiente día y es como, no tengo nada un día antes, pero al siguiente día checo mi cuenta y es como Dios provee y tengo todo lo de mi renta, ¿no? Entonces, como Dios ha puesto también en el corazón de personas apoyar y sembrar en las misiones y todo eso. Entonces, prácticamente todos me dicen, ¿cómo te sostienes? Pues yo me sostengo con la palabra que Dios me habló para poder como hacerlo y es lo que me ha sostenido, como la palabra que Él me habló y Él ha puesto a personas a que siembren en el llamado misionero, ¿no? Y gracias a Dios es como creé dependencia de Él, que hasta ahorita no me ha hecho falta nada y he tenido lo que he necesitado en este tiempo en misiones. Amén. Dios cuando te manda a un lugar, Él no te va a mandar a que mueras en ese proceso, en ese camino. Él siempre sostiene lo que dice. Como luego dicen, no me acuerdo quién lo dijo. Bueno, yo también lo he dicho. Ay, Señor, ya me voy a morir. Y viene esa voz a tu mente, no a tu corazón, y te dicen, no vas a morir hasta que no cumplas el propósito que yo he puesto para tu vida. Y es la verdad, Dios siempre provee. Muchas personas no lo creen, pero necesitas experimentarlo para poder ver cómo Dios se manifiesta realmente en la vida de las personas. En todos los ámbitos, sea económico, en lo espiritual, en lo emocional, en todo. Dios siempre está al pendiente de todo. Y más en su palabra. Buscamos la palabra de Dios y ahí encontramos todo. ¿Algún proceso de tu vida que tuvo que pasar, Raúl, que digas, este proceso realmente cambió mi vida, hizo que yo cambiara mi visión, hizo que yo creciera como persona, como cristiano, como misionero? Porque yo sé que no todo ha sido color de rosa, porque más como un misionero que ha tenido que dejar su casa, su familia, su iglesia, porque los misioneros en verdad me puedo imaginar que pasan por tantas cosas, tal vez hasta se han sentido solos, tristezas, porque sinceramente no estamos exentos de tener ese tipo de sentimientos, ¿no? No, sí, y a veces es como, bueno, uno como joven, a veces es como, estás lejos de casa, estás enfermo, como, sí, tienes personas que te están como ahí al pendiente de ti,
pero no las mismas a que esté en tu familia, a que se estén apoyando y todo eso. Entonces nos ha tocado pasar procesos muy difíciles y incluso, como comentabas ahorita, como el sentirte solo, como el decir como, necesito hablar con alguien. Yo sé que tengo en la base misionera a más de 100 personas, pero a veces es como tú dices, como, no es la misma que te escuche tu familia, a que te escuchen otras personas que sí son cercanas a ti. Y somos una familia. Ajá, o incluso dentro de la iglesia, ¿no? Como yo, algo que me ha ayudado mucho a pasar esos procesos es que como corro directo con mis pastores, ¿no? Y es como, miren, estoy pasando por esto, me siento esto y todo, y los veo como mis papás, ¿no? Entonces es como yo pienso que una de las cosas que me ha costado mucho y un proceso que yo he dicho como me está costando es crear una dependencia completamente de Dios, ¿no? Y es un proceso con el que he luchado a veces y es como yo digo como, bueno, Señor, sé hacer muchas cosas, ¿por qué no los hago? ¿Por qué no esto? Y ahí es donde Dios me dice como, Raúl, estás de 9 a 6 de la tarde sirviéndome. ¿En qué tiempo, de lunes a viernes, en qué tiempo quieres hacer algo más? Como solo te vas a cargar, solo te vas a como a... Y a veces tengo como esas pláticas con él y yo como, Señor, ¿por qué no me llevas a hacer algo más? ¿Por qué no eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no acá? Y es un proceso que me ha costado como mucho el crear una dependencia completa de Dios en el llamado misionero, ¿no? Y han pasado procesos difíciles donde alguien en tu familia está enfermo, pero estás a 12 horas, en mi caso, como para llegar a ver a mi familia, ¿no? Y yo creo que en temas familiares lo que más cuesta en las misiones es eso, el tema de la familia, ¿no? ¿Y cómo sientes que ha impactado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida a ser un joven de iglesia, de casa, ahora ser un misionero? ¿Cómo dio ese giro, Raúl? Era como extraño, incluso cuando yo hice mi escuela que duró 6 meses de entrenamiento misionero, era como complicado porque yo no sabía como, es que estoy acostumbrado a algo distinto, pero aquí me están enseñando otras cosas diferentes o me está sacando mucho de mi zona de confort, como son cosas que no estaba acostumbrado, son cosas que nunca había hecho, ¿no? Como, no sé, nunca había predicado en un lugar con personas en adicciones, nunca había trabajado tanto con niños, con 200, 300 niños en una comunidad indígena. Eran como cosas que me estaban sacando mucho de mi zona de confort de lo que estaba acostumbrado en la iglesia, dentro de la iglesia o dentro de lo que yo hacía, porque era para mí, era en realidad comodidad, porque solo como, sirvo en la adoración, alabanza, sirvo con jóvenes y es como mi trabajo en la iglesia, en las iglesias en la que había estado antes de venirme a misiones. Pero cuando llegué a misiones eran cosas muy diferentes donde toca limpiar baños, toca lavar trastes, toca limpiar cocinas, toca ayudar en construcciones en las iglesias, en las comunidades indígenas en las que estábamos trabajando, toca hacer este tipo de cosas. Y yo era como, nunca las había hecho porque estaba cómodo dentro de la iglesia y son cosas distintas a lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces como me costaba mucho. Pero qué bonito se siente, ¿no? Poder ayudar, poder ser de bendición a tantos niños, a las iglesias en tu caso. Sí, a veces es como son cosas que te sacan de tu zona de confort, pero dices, yo sé que lo que estoy haciendo está siendo de impacto y de bendición para el lugar en el que estoy, para la iglesia en la que estoy y para la ciudad en la que estoy, ¿no? Como hay un ministerio en la base que se llama Casas de Esperanza, que se dedica a construir casas para familias en necesidad aquí en Mazatlán. Entonces, como tú dices, son experiencias a las que no estabas acostumbrado. Yo nunca en mi vida había construido una casa. Entonces es como me hicieron parte de construir una casa para una familia y es algo como una experiencia de que tú dices, muy padre, porque literal cuando se construyó la casa, se le entregó la casa a esta persona. El señor cuando abrió la puerta con las llaves, su casa, como literal él solo lloraba, porque dice, yo vivía en un taller mecánico con mi hijo, pero nunca me imaginé que en 3 días personas que no conocía iban a llegar, iban a construirme una casa para que yo pudiera vivir estable con mi hijo, ¿no? Entonces esas son historias que tú dices como, me sacaban de mi zona de confort dentro de la iglesia y ahora están en un lugar viendo muchas personas celebrando que una familia tiene un nuevo hogar. Entonces son como historias que te marcan y te impactan y tú dices, como lo que Él puso en nuestras manos lo estamos pudiendo usar para poder bendecir también a familias y iglesias aquí en Mazatlán, como decías ahorita en mi caso en la iglesia con lo que estoy haciendo aquí en la ciudad. Aparte de que estás movilizando a los jóvenes aquí, ¿no? Sí, fue algo que ahorita comentábamos como un proceso como difícil a veces. Antes de hacer las cosas, como siempre hay un proceso detrás de
de hacerlo, ¿no? Y cuando Dios puso el sentir esto en mi corazón de querer hacer algo para los jóvenes, para la iglesia, el Mazatlán, fue como en un proceso muy duro y muy difícil, porque yo decía, como jóvenes a veces pasamos cosas y era como, bueno, ¿y quién me puede ayudar? Paso el proceso solo, ¿no? Como sí, tengo una iglesia, tengo familia, tengo personas que me rodean, pero estaba en un proceso muy difícil en cuestión de finanzas y económicamente, que yo dije como, ya, Señor, como me está costando mucho esta área financiera, quiero entregar lo que tú me diste. Regrésame a mi casa. Y quiero renunciar. Y esos días me enfermé, estuve muy mal, estuve en cama, enfermo. Y yo fue como, Dios me trajo esa palabra. ¿Recuerdas cuando te dije que yo iba a ser de la iglesia misiones y de misiones la iglesia? Porque eso fue lo que yo te llamé a hacer en esta temporada, ¿no? Y me recordaba como esas promesas. Y ahí fue donde Dios me dijo, es tiempo de que saques a la iglesia de su comodidad, a los jóvenes, y que comiencen a crear un ambiente de adoración para que mi reino sea entronado en Mazatlán, ¿no? Entonces comencé no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Yo fue como dije, como lo voy a hacer en la sala de mi casa. Le dije, bueno, Señor, si tú me estás llamando, si tú me estás guiando a hacer esto, yo lo voy a hacer, pero no conozco Mazatlán casi. Apenas estoy conociendo la iglesia. Solo conocía 2, 3 iglesias aquí en Mazatlán. Fuera de ahí no conocía iglesias. Y decía, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy en un proceso muy difícil, en un proceso muy duro. Ya había renunciado, ya había entregado a mis compromisos y cosas que estaba haciendo dentro de la base misionera. Y ahí fue donde Dios me dijo, no, es tiempo. Y yo, ¿cómo lo hago, no? Y dije, pues la sala de mi casa es donde voy a estar. Entonces dije, puedo hacer una publicación en Instagram. Pueden venir unos 5 jóvenes más, unos 10 jóvenes más. Y sí, puse el link del WhatsApp en la historia de Instagram. Y empecé a ver que los muchachos de aquí de Mazatlán se empezaban a añadir. Y de repente eran 60, 70, 80, 90. Y al siguiente día lo chequé, eran 150, 180 jóvenes. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ¿y qué hago con los 180 jóvenes, no? Entonces dije, pues, tú nos estás llamando a salir de la comodidad como jóvenes dentro de la iglesia. Y fue como dije, pues, lugares públicos, ¿no? Adoración pública, cosas públicas. Porque si eso se está haciendo para impactar a la ciudad de Mazatlán, yo creo que estando dentro de la iglesia no vamos a poder impactar a la ciudad. Y a veces es como difícil, no sé, y en mi caso es como, yo siempre busco hacer cosas como iglesia para impactar a la ciudad. Porque nosotros ya conocemos de Jesús dentro de la iglesia. Y como jóvenes tenemos lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Sí está dentro, pero ¿qué hacemos con eso? Solo es para nosotros. Pero yo dije como, bueno, entonces lo hacemos en el parque. Y si esto implica que personas escuchen de Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tuvimos nuestra primera reunión y tuvimos casi 150, casi 160 jóvenes. Que no sé de dónde salieron, no sé cómo se formó y todo. Comenzamos a adorar. Y comenzamos a crear estos ambientes de adoración que yo no sabía que esto iba a continuar, ¿no? Y yo era como solo una reunión y hasta ahí, ¿no? Pero continuó y es algo que Dios ha estado como haciendo ahorita en la ciudad y lo hemos estado siguiendo haciendo. Y sinceramente ha sido de gran impacto, hasta para mi vida. Créanme, tuve el privilegio de asistir a uno. La semana pasada creo fue en el Parque Lineal, por cierto, y sinceramente sí se reúnen bastante jóvenes. Lo que más me impactó fue esa entrega, ese amor que tienes y que todos tienen, que no les da pena, no les da vergüenza, que a pesar de estar en un lugar público donde gente, jóvenes de su misma edad, inconversos lo puedan ver, ellos pueden levantar sus manos con libertad. Que en la actualidad aún en la actualidad hay jóvenes que estando dentro de su congregación les da pena levantar sus brazos, decir un gloria a Dios. Mire cómo los jóvenes quebrantados por el Espíritu Santo, sus lágrimas derramaban sobre sus mejillas y yo decía, ¿cómo Dios está impactando este movimiento? ¿Cómo Dios está usando este movimiento para ganar más almas para Cristo? Sinceramente, pues sí, yo me quedé así. No es de que me asombre, ¿no? Pero sinceramente es algo que no se ve mucho
menos aquí en la ciudad. Sí, y fue como bien padre ver cómo los jóvenes estaban dispuestos a hacerlo, porque yo dije, Señor, yo no conozco a los jóvenes en Mazatlán, no conozco la iglesia, no sé la estructura de la iglesia, ¿no? Porque Dios me estaba guiando como mucho de rompe con las divisiones, rompe con las barreras de que hemos creado como iglesia, como cuerpo de Cristo, unifica. Y yo, ¿cómo voy a unificar a la iglesia si yo no conozco la iglesia en Mazatlán? ¿Por qué no levantas a alguien? ¿Por qué no haces que alguien se levante con este mismo sentir y comience a crear algo diferente, ¿no? Yo dije, nunca me ha gustado como es que tú eres de allá, no, tú no, es que tú eres de acá, no. Y yo pienso, algo que yo digo, Jesús no haría eso, ¿no? Si como iglesia estamos llamados a estar en unidad, ¿por qué no nos unificamos como iglesia y exaltamos como jóvenes juntos a Jesús en esta ciudad, ¿no? Y como empezar mucho como la disposición de los jóvenes de decir como, yo quiero eso, ¿no? Y como muchos me decían, es que es algo diferente, como sí se había visto 1 o 2 veces por año, pero no era algo que se viera como cada semana o cada 2 semanas. Entonces fue como a los muchachos como les empezó como a llamar mucho eso de decir como, yo quiero esto para la ciudad, ¿no? Yo quiero esto para mi ciudad. Yo decía, yo no soy de esta ciudad, pero si Dios me plantó aquí a hacer misiones es porque Dios me hablaba y me decía como, causa en esta ciudad lo que tú quieres que se vea en tu ciudad, ¿no? Wow. Y entonces Amén. como yo dije, yo voy a entregar todo en esta ciudad, estoy entregando mi vida en esta ciudad, aunque no soy de aquí, pero yo creo en el despertar que Dios está trayendo para la juventud, ¿no? Y el ver a jóvenes dispuestos con ese mismo sentir en adoración, yo decía como, bueno, algo se enciende en nuestros corazones, algo se enciende en nosotros, y así vamos a poder impactar a la ciudad, ¿no? Si nosotros estamos encendidos, así es como las personas van a poder conocer a ese Jesús, ¿no? Y en los tiempos de adoración hay personas que nos han dicho como, es que yo estaba por tal lugar y escuché la adoración y como vine siguiendo el ruido y llegué aquí. Y esas personas terminaban aceptando a Jesús, que nos pasó en una de las reuniones, como 4 personas llegaron escuchando el ruido de la adoración, que estaban hasta el otro lado del malecón, recuerdo, y decían como... el escuchar el ruido de las canciones como se me hizo muy bonito y sentí muy bonito y quise venir. Y esas 4, me acuerdo que esa noche 4 personas aceptaron a Jesús en su corazón en el tiempo de adoración. Entonces es como yo digo, como es algo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia, ¿no? Como también yo creo que esto va para los adultos dentro de la iglesia, que yo decía como sí, los jóvenes muchas veces dicen, los jóvenes son la fuerza de la iglesia, y yo creo que sí, pero yo creo que también como hermanos y como iglesia también estamos llamados a compartir de Jesús fuera de 4 paredes a las que hemos estado acostumbrados, ¿no? Y a veces como nos quedamos como dentro de esas 4 paredes, y yo decía, ¿cómo saco a los jóvenes para que puedan impactar a la ciudad? Y ahí fue donde Dios como decía, me decía eso y hablaba eso para los chicos que invitaba como a orar por esto. Era como sacándolos de su comodidad. Es donde yo voy a ser conocido en Mazatlán y voy a ser conocido en sus vidas también, ¿no? Porque cuando nosotros conocemos a Dios es cuando nosotros podemos darlo a conocer también. Pero yo creo que primero inicia por nosotros para después poder hablarlo a otras personas. Amén. Y más que nada recordemos que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo de Cristo. No somos 2 cuerpos, somos un solo cuerpo de Cristo. Y concuerdo con mi hermano Raúl, sinceramente, tristemente estamos desunidos. Y realmente estamos en un tiempo donde la iglesia debe de estar unida para ganar en sí, ganar almas para Cristo. Lamentablemente, ahorita pues... en la actualidad, a las redes sociales, a todo, pues el enemigo está tirando sus dardos. El enemigo no va a descansar. Y mientras la iglesia, el pueblo de Dios, pues está encerrado en 4 paredes, mientras la iglesia está peleando porque su iglesia es la verdadera, que porque si tú usas aretes y ella no, que porque si tú usas short y el otro no, porque si traes la falda larga o no, porque si te bautizaste en el nombre o en los 3, o bueno, tantas cosas, ¿no? Cuando somos un pueblo, ¿por qué nos agarramos del chongo entre nosotros? ¿Por qué no unirnos? Y qué bonito cómo Dios nos ama a todos por igual. Pero qué hermoso que Dios, que el Espíritu Santo traiga
obreros, traiga misioneros a esta hermosa ciudad, a este hermoso puerto. Sinceramente, eres de algunas personas, Raúl, que no son de aquí de la ciudad, pero aman Mazatlán, que vienen a servir aquí, a levantar, a mover, a hacer ruido aquí. Hey, ¿sabes qué? La iglesia está aquí. La iglesia sigue de pie. Como tu vida, como la vida de Iván, que él es de la Ciudad de México y gracias a Dios a través de la radio él predica y todo el movimiento que está haciendo, los conciertos cristianos, cómo ha unido a la iglesia, cómo tú has unido a los jóvenes y pues gracias a Dios también para mi vida, también para este ministerio de Te lo cuenta Damaris, porque yo tampoco soy de aquí, ya te comentaba, soy de Los Mochis, Dios me trajo de alguna u otra manera a este lugar. Y gracias a este podcast se han conocido tantas iglesias, ha habido conexiones y estamos haciendo como que esa unidad, ¿no? Se va formando el cuerpo de Cristo. Y digo yo, qué bonito es poder servir a Dios todos juntos, como dice su palabra, ¿no? En armonía. Todos sin ver de qué dominación eres o no, quién es tu pastor. No, todos adoramos al mismo Dios. Y eso es lo bonito de Misiones, tu ministerio y el ministerio de muchas personas que yo sé que no vamos a ser los únicos, ni los primeros, ni los últimos. Yo sé que a eso se va a unir más personas a levantar Mazatlán. Porque yo sabía que en su tiempo había muchos eventos aquí en Mazatlán, mucho movimiento, los cristianos. Hubo un tiempo donde que se bajó y ahorita otra vez está como que activándose los cristianos. Y impacta. Y no solo para aquí, para Mazatlán. Esto lo debemos de tomar como ejemplo para llevarlos a todos los lugares, a todo el mundo. No solamente voy a hablar aquí en México, a todo el mundo. Sí, yo creo que a veces como decimos como, soy parte de la iglesia, sirvo en la iglesia, pero a veces creemos que todo es hasta ahí, solo dentro de la iglesia. Pero yo digo como, bueno, hemos escuchado y hemos sabido quién es Él, qué es lo que Él hace en nuestras vidas y qué hacemos con eso. O nos quedamos con eso o vamos y lo hablamos, porque yo creo que la iglesia está diseñada para que nosotros crezcamos como cuerpo de Cristo y nos nutramos espiritualmente también. Pero yo creo que también el trabajo como iglesia es que nosotros podamos traer más personas a Jesús, ¿no? Yo creo que es una de las funciones primordiales de la iglesia, que las personas conozcan de Jesús y que ellos puedan también dar a conocer a Jesús a través de la iglesia. Y algo que nos enseñan mucho en nuestra escuela es como conocer a Dios y darlo a conocer. Amén. Conocer a Dios y darlo a conocer, porque yo creo que es algo de lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Nosotros no podemos dar a conocer algo que no conocemos. Entonces es como, a veces como ilógico que queramos hacer algo como, voy a enseñar pintura cuando no sé pintar. Entonces como, nosotros hemos conocido quién es Jesús, ahora toca que como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo demos a conocer, ¿no? Y sin hacer excepción de denominaciones, sin decir, es que tú eres de acá, tú eres de allá, tú eres de acá. El fin de esto es dar a conocer a Jesús, ¿no? Y yo decía, como no conozco a todos los pastores, no conozco a todas las iglesias, pero mi intención de esto es que como iglesia recapacitemos y digamos como sí, sabemos que Dios se mueve dentro de la iglesia, pero creemos que Dios también se puede mover en estos lugares públicos. Y ahí fue donde comenzó a surgir esto de adoración pública aquí en la ciudad. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo son tus actividades? ¿Qué días, qué horario? ¿Dónde puede la gente encontrarte, buscarte, unirse también a este movimiento? Normalmente los hacemos en lugares públicos. Tenemos un grupo donde ahí comentamos como, el punto de reunión va a ser en este lugar, va a ser en este parque, va a ser en esta locación. Los estamos haciendo los domingos a las 7 de la tarde. Entonces la ubicación varía, depende del lugar en el que estemos, ¿no? Entonces como ahí se pasa como la información y todo esto, pero normalmente siempre van a ser en lugares públicos. Tenemos un Instagram también donde estamos como anunciando, compartiendo un poco de lo que se está haciendo y todo eso, para el fin de poder también impactar más vidas a través de lo que Jesús está haciendo
dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿no? ¿Puedes mencionar el Instagram? Sí, está como Noches Unidas Mazatlán, y ahí es donde ponemos los flyers, ahí es donde compartimos los videos, las historias y todo eso. Ok, familia, pues si ustedes quieren ser parte de este movimiento o simplemente quieren bendecir a misiones, vayan y sigan a Noches Unidas Mazatlán. Noches Unidas Mazatlán por Instagram. Ahí se va a estar compartiendo. Ya saben que todos los domingos a las 7 simplemente cambia el lugar. El lugar. Perfecto. ¿Quieres mencionar tu número de teléfono? No sé, o ahí está toda la información. Pues pueden escribirme también por teléfono o por mi Instagram personal también. Entonces, como siempre estoy como al pendiente de... ¿Tu Instagram personal? Esa. ¿Soltero, casado? No, soltero. No lo pregunté. Qué bárbaro. No, sí, soltero, esperando a que Dios traiga la indicada. La idónea. Sí. Pero no vayan a mandar mensajes nada más para buscar pareja, ¿eh? Estoy esperando en Dios. A ver. Pero sí, pues en Instagram estoy como Raúl Sánchez. Entonces ahí es donde a veces estoy como vinculando con las dos cuentas para poder también que las personas puedan conocer también donde se está publicando y compartiendo todo, ¿no? Porque es algo que apenas estamos comenzando, entonces estamos como tratando de hacer eso. ¿Algo que quieras compartir, hermano? ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes, a todas las personas que nos están viendo? A los jóvenes, como si sientes un llamado de parte de Dios a servir tiempo completo, literal. Lo digo porque es como tiempo completo, es dejar todo para servir y seguir a Jesús, ¿no? Como si tienes un deseo, tienes un anhelo en tu corazón de dar a conocer a Jesús a los lugares a donde tú vayas, ya sea en misiones, ya sea en tu trabajo, en el lugar en el que tú estás, como que atiendas ese llamado y que respondas a ese llamado que Dios les está haciendo como jóvenes. Y a veces es como decimos como, es que no quiero... muchos dicen como, estás desperdiciando tu juventud, ¿no? Yo creo que sí, también podemos ser de bendición como jóvenes a los lugares a donde vayamos y solo como animarlos y decirles que si tienes una palabra de Dios para poder servirle, para poder servirle de la manera en la que para servirle en las cosas que Él te ha dado como joven, como te recomiendo que lo hagas y que atiendas solo a su voz y que vayas a donde Él te esté enviando. Amén. Lo que escuchen de parte de Dios para sus vidas, obedézcalo como jóvenes y siempre estén como con un corazón dispuesto a servir a Jesús y darlo a conocer a los lugares a donde vayan. Y yo pues le voy a agregar, la verdad, servir a Dios no es nada aburrido, jóvenes. Créanme que se divierten bastante, es un deleite estar en su presencia, es un deleite conocer cada día más de Él. Es como cuando estás leyendo un libro y entre más lo lees, te lo quieres seguir leyendo, te lo quieres devorar. Así como cuando se ponen a ver las películas ahí en Netflix o no sé dónde, pues cuando tú sientes esa necesidad de Dios, esa hambre, esa sed de Dios y empiezas a leer su palabra, en serio que te la quieres devorar que hasta que te quedes dormido. Y la verdad es un deleite, es una bendición porque dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Sí, así es. Yo creo que a mis 22 años he vivido la experiencia más hermosa de mi vida, ¿no? El entregarle mi vida a Jesús y el poder servirle tiempo completo de los 20 a los 22 ahorita que he estado sirviéndole. Y yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Lo mejor que Dios me ha podido dar y lo que he podido estar disfrutando en ese tiempo sirviendo como misionero es simplemente como responder a su llamado y no llegar a estar grande y decir como no cumplí el propósito de Dios o lo que Dios me habló cuando tenía 20 años, sino como llegar a estar grande y decir como cumplí el llamado de Dios a mis 20 años y fue lo mejor que pude haber hecho y la mejor decisión que pude haber tomado. Amén. Qué fuerte. No, y qué fuerte porque digo, tal vez lo van a ver personas que hayan estado con sus padres, que vivieron en un ambiente sano, al contrario a lo que tú has vivido, a lo contrario que yo he vivido personalmente. Pero hay que sincerarnos con Dios. Puedes tener todo en tu entorno, en casa, pero si no tienes a Dios, no hay nada.
Dice su palabra que sin Él nada podemos hacer. Y podrás tener la mejor economía, podrás tener la mejor salud, todo, tu familia, lo que sea. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, en tu vida, siempre vas a vivir con ese vacío, con esa necesidad de querer buscar más y más y más y más en algo y no lo encuentras. ¿Por qué? Porque eso solamente lo llena Dios. Y créanme que Dios es un Dios tan hermoso, tan respetuoso, que si tú no lo dejas entrar a tu corazón, Él no va a entrar. Solamente tú abre tu corazón. Decía un hermano la vez pasada, cuando fui, pues yo le dije, Señor, si tú existes, entra en mi vida, entra en mi corazón. Al cabo, no tengo nada que perder. Y es real. Al contrario, tenemos mucho que ganar porque nosotros necesitamos de Dios. Y con esta reflexión nos quedamos, hermano Raúl. Gracias nuevamente por aceptar la invitación, por compartirnos, dejarnos entrar a tu intimidad en tu casa. Gloria a Dios por tus padres, por tu familia, como Dios, por tus hermanos. Los bendecimos. Les mandamos saludos a tu papá, que hasta ya me dieron ganas de conocerlo. Sí. Hasta me dieron ganas de conocerlo. A tu madre, que fue una mujer que supo esperar el tiempo de Dios, como Dios. Bien dicen, todo es un propósito de Dios, ¿no? Sí es cierto, se sufre, sí se siente como feíto, ¿no? Pero eso te hace fuerte, te hace crecer como persona, te hace crecer espiritualmente. Y tal vez en ese momento no lo entendías, pero hoy puedes decir, ¿sabes qué? Raúl está aquí porque viene a levantar jóvenes, le viene a dar la mano a esos jóvenes que su padre tal vez están pasando por drogas, por jóvenes que tal vez se sienten solos, no literal, pero emocionalmente están solos porque hay muchos padres que están ahí, pero pues no, es como si no estuvieran. Y como Raúl ya pasó eso, pues él puede venir y decirle, hey, levántate en Cristo, lo puedes hacer, lo puedes lograr y Cristo va a sanar tu corazón, va a restaurar tu vida y te va a convertir en una mejor. Sí, así es. Y yo solo creo en jóvenes, creo en el llamado de los jóvenes para que se levanten como una generación que quiera dar a conocer su nombre en los lugares a donde ellos vayan, en los lugares a donde ellos estén y simplemente expandir el reino de Dios a donde vayamos como jóvenes. Amén. Y es lo que nosotros queremos lograr hacer, impactar. Había escuchado hace meses que esta generación es la generación más apartada de Dios. Y yo me quedaba reflexionando y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo como iglesia para que nuestra generación futura, para que nuestros hijos y la presente adora, sirva a Dios? ¿Y qué hay que hacer? Activarnos. No mires si tu hermano está haciendo algo para Dios, no mires a tu izquierda, a tu derecha. Tú mismo con tu ejemplo inicia. No importa, ya lo dijo el hermano, si creen o no creen en el ministerio, en la palabra que Dios nos ha dado, levántense, que crea un impacto, que miren esa llama que se prenda, como dijiste tú, somos una llamita y se viene otro y si te juntas con esa llamita, pues también más te vas a prender. Y así. Y lloraba y decía, Señor, levanta un equipo con jóvenes con un corazón que ardan por tu presencia, que ardan por ti, que también estén ardiendo juntos como generación para encender algo en esta ciudad, ¿no? Y es como bien padre el poder ver esa disposición en los jóvenes, que a veces es como, es difícil y ha costado como un poco, pero tú dices como, yo sé que hay jóvenes que quieren ver eso en la ciudad. Y es como, hay como tú decías ahorita, como, se junta uno y luego se junta otro y lo otro y lo otro. Y ahí es donde comenzamos a crear un impacto en esta ciudad. Gloria a Dios, qué bonito. Pues Mazatlán está presente, pero primeramente Dios, que no sea solamente Mazatlán, sino sea el mundo para Jesús, que realmente Él es nuestro creador. Sinceramente nosotros no nos hemos quedado sin nuestro Padre. El mundo, no nos quedamos huérfanos como muchos dicen. Muchos dicen, ay sí, fuimos creados por una fuerza mayor o por Dios o por lo que sea, pero pues Dios nos abandonó. No, eso no es bíblico, porque dice su palabra que Él ha prometido estar contigo, estar conmigo hasta el fin
del mundo. Levantemos nuestro cuerpo, quitemos toda pereza espiritual y sigamos levantando la voz, sigamos ganando almas para Cristo. Y pues con esto nos quedamos, familia. Dios les bendiga. Espero y este podcast haya sido de bendición. Esta plática más que nada haya sido de bendición para su vida. Si gustan compartir, bendecir a misiones, pónganse en contacto por el Instagram de nuestro hermano. Y si gustan compartir, acompañarnos, también de igual manera sigan las páginas, compartan cada podcast, compartan cada publicación de nuestro hermano. Tal vez tú no quieras ir, pero tal vez alguno de tus contactos sí le interese. Y pues de esta manera también nos pueden ayudar, ¿verdad, hermano? Así es, ahí estamos. Sí, compartan. Ajá. No les cuesta nada compartir. A veces compartimos cosas chuscas, memes, cosas que no edifican y pues mínimo compártanos un video. Y pues sin más que decir, Dios les bendiga, familia. Los amamos y están en nuestras oraciones. Y recuerden que Mazatlán es para Cristo. Así es, Mazatlán para Cristo. Bye.